Buenos días, estudiantes de la Nacional de Comercio. Hoy les hablaremos sobre muchos aspectos de la historia del maniqueísmo. Para hablar del maniqueísmo debemos hablar de su fundador, el persa Manes, un sabio persa que vivió entre los años 215 y 276 después de Cristo, quien además afirmaba ser el último profeta que Dios enviará a la tierra. Esta fue fundada en la segunda mitad del siglo III. Aparentaba ser la verdadera síntesis de todos los sistemas religiosos conocidos hasta entonces. Se extendió con extraordinaria rapidez tanto en Oriente como en Occidente y mantuvo una existencia esporádica e intermitente en Occidente, África, España, Francia, el norte de Italia, los Balcanes durante 1000 años. El maniqueísmo es una doctrina religiosa. Esta se define como una religión universal, es decir, que puede ser practicada por cualquier persona sobre la faz de la tierra, sin importar su etnia, edad, nacionalidad, entre otros rasgos distintivos. Desde sus orígenes fue considerado como la religión única y original, la fe verdadera. Con esto, según diversos análisis, se buscaba invalidar de alguna forma las enseñanzas planteadas en el cristianismo, el islam, el budismo, entre otras religiones de tipo universal. Esta doctrina expone la fe veraz y total puesta en dos polos opuestos. Los maniqueístas creían ciegamente en que el purgatorio, es decir, la tierra, se libraban batallas diariamente entre dos extremos, uno malo y otro bueno. El polo bueno se refería al paraíso, la luz, el cielo, toda la bondad y lo benefactorio posible. Por el contrario, el polo malo representa la oscuridad, las tinieblas, toda la vanidad y los pecados a punto de consumarse, el inframundo, Satanás y demás. Aunque para la época cada polo tenía un nombre específico. La luz era concebida como Hormuz y la oscuridad se distinguía como Arimán. Este tipo de pensamiento en la filosofía del maniqueísmo como producto final implantó en los individuos la idea errónea que planteaba el cuerpo se dividiera en dos, tal como el yin y el yang para los maniqueístas. El cuerpo humano está dividido en luz y oscuridad, siendo eso una predisposición a que el espíritu que conforma el cuerpo es un don de Dios, mientras que el cuerpo es el pecado y la tentación otorgada por Lucifer. No por nada existe el dicho, la carne es débil. No se refiere a debilidad en sí, sino a que por la carne se flaquea en el camino de la vida. La carne media las cosas malas y buenas, y en su mayoría comprime las malas y suprime las buenas. El descubrimiento de textos propiamente maniqueos durante el siglo XX cambiaría profundamente la forma en que los investigadores caracterizaban a esta antigua religión. Los primeros descubrimientos fueron realizados por investigadores alemanes en Asia Central, en la zona de Turfán. La primera de estas expediciones fue realizada en 1902-1903, y entre los manuscritos traídos de allí, Friedrich Müller encontraría un texto maniqueo. Las expediciones se continuarían en los años siguientes y se realizarían dos en la misma década, 1904, 1905 y 1906, 1908, y una más en la siguiente, 1913 a 1914. Reflexiones sobre la caracterización del maniqueísmo. Lane Garnett publicó en el año 2010 un interesante artículo sobre el problema que nos ocupa. Si bien en este trabajo Garner continúa la línea de ver al maniqueísmo como una religión surgida del cristianismo, cuyos elementos zoroastrianos solo llegan por la mediación de tempranas figuras de la tradición cristiana siria. También destaca un aspecto que consideramos esencial a la hora de comprender la tradición religiosa maniquea. Como este investigador menciona, el maniqueísmo se desarrolló en el tiempo a partir de las relecturas del mensaje de Maní hicieron sus seguidores. Fue, por lo tanto, una religión que supo cambiar con el tiempo. Gardner propone de esta forma una primera aproximación a estas probables diferencias, remarcando que la visión del maniqueísmo como una religión creada desde el principio con un conjunto de doctrinas, prácticas, escrituras e instituciones. Es una imagen que se desprende de los propios textos, pero que los historiadores no deberían creer. Esta visión que observa que desde el principio debieron existir diferencias en el maniqueísmo, que trazando un paralelismo en los estudios sobre el cristianismo primitivo se transformó gradualmente en un lugar común, desde que fuera presentada en los años 30 del siglo XX por Walter Bauer.
es muy diferente del intento que los historiadores del maniqueísmo han hecho, por lo general, para capturar la esencia del mensaje maniqueo, es decir, para capturar el elemento fundamental que habría hecho del maniqueísmo la misma religión, en lugares y tiempos tan alejados como la Persia de Maní, el Egipto del siglo IV, la Numidia y Agustín o el Asia central de los siglos posteriores. Como todas las religiones, el maniqueísmo fue una religión fluida que se modificó con el tiempo, y aunque las fuentes sean escasas y el trabajo difícil, es fundamental que la caracterización de la religión maniquea contemple estos cambios y tenga en cuenta tanto las diferencias regionales como temporales. Libros sagrados. 1. Avesta. 2. Maní, la religión perdida de la luz. 3. Acta, historia de la iglesia maniquea. 4. Las cartas de Maní. 5. Sinaxesis Codex. 6. Códice de Homilías. 7. Capítulos del maestro Maní. 8. Libro de Salmos. El maniqueísmo, al igual que el gnosticismo, fue una religión intelectual, despreciaba la simplicidad de la multitud. Como profesaban el traer la salvación a través del conocimiento, la ignorancia era un pecado. En consecuencia, el maniqueísmo fue literario y refinado. Su fundador fue un escritor fructífero, al igual que muchos de sus seguidores. De toda esta producción literaria, actualmente existen solo fragmentos. No nos ha llegado ningún trato maniqueo completo. Manes escribió en persa y arameo babilónico. Aparentemente usaba ambos lenguajes con igual facilidad.